Hola, soy Alex. Cubrir el canto de un contrachapado en un mueble que estamos fabricando es muy importante para que se vea un buen detallado en el trabajo. De eso trata el video de hoy, desde la madera sólida hasta el último clavo que tengamos que poner en el trabajo. Si te interesa el video, sígueme hasta el final. Estos listones los voy a trabajar con madera sólida de parota. Esta habrá que cepillarla, ya que cuando la compré estaba todavía un poco húmeda y tuve que secarla al aire. Trabajar este tipo de madera es muy complicado, ya que es sumamente agresiva. No sé si alguna vez has frito chile de árbol, que es este que te presento. Cualquiera que lo fríe o lo quema se ahoga, ya que despide un olor sumamente agresivo para las vías respiratorias. Pues esta madera que tengo aquí es aún más agresiva que freír en aceite este chile. Puede incluso lesionar la parte interna de la nariz haciéndola sangrar. Por lo cual voy a utilizar la mascarilla tipo N95 más un algodón humedecido con agua para retener el mayor polvo posible. Este lo coloco en la parte interna de la mascarilla para que me auxilie. Aparte de ello, también lesiona bastante lo que es la vista, haciéndote lagrimear y no dejarte ver lo que estás haciendo, para lo cual utilizaré la careta completa que no deja pasar la mayor parte del polvo. Y empecemos a trabajar con esta madera. Lo primero que haré es darle una limpieza a las caras de la madera por medio de cepillo regresador. Si no cuentas con una herramienta como esta, tienes dos opciones: llevarla a una maderería para que te auxilien a cepillarla, o cepillarla con un cepillo eléctrico manual o garlopa, cosa que te llevaría mucho tiempo y esfuerzo. En cada procedimiento que hago sobre esta madera, con aire a compresión me quito todo el polvo que haya podido quedar alrededor de la careta, para evitar que éste entre a mis ojos. Pero la mascarilla no me la quitaré hasta que el polvo del medio ambiente haya caído al suelo. Aquí ya se puede observar cómo están limpias ambas caras de la tabla. Ahora voy a alinear uno de los cantos para poder trabajar la tabla completa. Una de las formas de cantear una madera en forma rápida y precisa es con el router. En uno de los primeros videos de mi canal te enseño 4 formas de cantear diferentes sin canteadora. Te dejo el enlace arriba y en la descripción. Una vez que tengo ya canteada la madera, haré listones de 10.5 milímetros de grosor a lo largo de toda la madera, sacando alrededor de 10 tiras en total. Y ya teniendo todas las tiras cortadas a 10.5 milímetros, procedo a medir el grosor del contrachapado en forma exacta para saber cuál será el ancho de mis listones. En el contrachapado me da exactamente 12.5 milímetros de grosor, por lo cual el recorte de mis listones será de 13 milímetros. Y la parte superior de este mueble tiene una medida de 20 milímetros, por lo cual el listón que cubrirá esta parte será recortada a 20.5 milímetros. Aquí ya tengo preparada la sierra a 13 milímetros para hacer los primeros cortes del listón, siempre midiendo la parte delantera y trasera de la hoja de la sierra para evitar accidentes. El hecho de hacer un recorte con medio milímetro más sobre la medida es porque al lijarlo este medio milímetro desaparecerá, y si lo dejara justo quedaría más angosto de lo que necesitamos. Siempre hay que darle entre medio milímetro y 1 milímetro completo dependiendo de lo pesada que tengas la mano para hacer los lijados. Y antes de instalar mis listones en los muebles debo darles un buen lijado. En este caso puedo lijar ambos cantos de los listones y una sola cara, ya que la otra quedará pegada al contrachapado y no se verá. La otra opción sería lijar la cara con los listones ya montados sobre el mueble, pero eso ya es la decisión de cada carpintero. En el caso de los cantos de los listones sí es necesario lijarlos antes de montarlos, ya que ya montados podrían dañar el contrachapado. Y este es el mueble en donde voy a montar los listones, iniciando por la parte superior, que es la más ancha. El primero lo recortaré de extremo a extremo del mueble sin todavía sacar ningún tipo de ángulo. Haré una marca que me guíe sobre el interior del contrachapado para poder sacar el ángulo de recorte de ambos lados del listón.
Una vez que ya tengo la línea de referencia, voy a trazar el ángulo a 45 grados donde irá el recorte. Ahora voy a hacer el recorte con sierra ingletadora según marca mi línea. Y ya con un listón de 12 milímetros de grosor recortado a 45 grados, reviso que la unión quede en forma exacta. Una vez recortados ambos laterales a 45 grados, vuelvo a presentarlos sobre el mueble, pero ya con los listones laterales para observar que todo haya quedado en buen corte y así poder proceder al pegado. Algo que siempre he dicho, afirmo y confirmo, es que todos aprendemos de todos. El siguiente procedimiento yo lo aprendí de Manuel Carmona, el Carpinmeme. Pongo trozos de cinta de carrocero en donde voy a instalar el clavo que unirá este listón al mueble, y en un momento vas a saber la razón. Pongo el pegamento y lo distribuyo con una espátula de hule para que cubra toda la unión. Alineo el listón como debe ir pegado y sobre la cinta de carrocero es donde pondré cada clavo, iniciando por el que está más cerca de mí para evitar que el listón se llegue a mover. El segundo clavo será en el otro extremo del listón, para que éste ya no se mueva, y posteriormente inserto los otros clavos que son necesarios. Sobre la cinta de carrocero en donde está la perforación del clavo, pondré una pasta comercial para poder resanar. Uno de los problemas que causa mucho el empastado es que sella todo alrededor de la madera y cuando la entintas o le das un terminado, este deja una mancha que posteriormente no se puede quitar, haciendo que el trabajo se vea de mala calidad. Quito la cinta de carrocero y podrás observar que la punta del clavo queda sellada con la pasta sin que ésta manche el alrededor. Una vez que ya está puesta la parte superior, entonces procedo a poner los laterales. Alineo la pestaña a 45 grados en la parte superior y con la escuadra en la parte inferior dibujo la línea que debo recortar, guiándome a vista con la línea interior del contrachapado. Una vez que ya revisé y quedó bien empatado mi listón contra el contrachapado, preparo todo con pegamento y cinta de carrocero para poder clavar, y pongo pegamento en la unión superior a 45 grados para que éste quede bien unido. Y en este caso me concentro únicamente en la parte superior donde está la unión a 45 grados para poner el primer clavo. El segundo clavo será el del extremo completo del listón para asegurarlo y ya no se mueva. Y finalmente pondré el resto de los clavos observando que el listón no se salga del marco del contrachapado. Una vez que tengo ambos laterales pegados y clavados, procedo a poner el último de la parte inferior del mueble. Con un pedazo de listón ya acercado a la medida y con un corte a 45 grados en uno de sus extremos, lo posiciono sobre el contrachapado, pegándolo a esta unión y por arriba del otro listón acomodándolo sobre la orilla externa para alinearlo. En este momento ya puedo hacer el dibujo de la línea para el recorte observando tanto la parte interior como exterior del listón lateral que ya está pegado. Antes de poner pegamento debemos asegurarnos de que la medida haya quedado bien de extremo a extremo y una vez lográndolo entonces procedemos al pegado. Una vez que ya está preparado el pegamento y nuestro listón para unirlo en ambas orillas a 45 grados habrá que también ponerle pegamento para que se una bien todo el recuadro. Una vez que ya hemos pegado y clavado todos nuestros listones del contorno, debemos de observar que todas las orillas a 45 grados queden a la misma altura. Si no fuera así, podemos rebajarlas con lija observando que todas las líneas queden al mismo nivel para que nuestros cajones o puertas, según el mueble, queden bien alineados. Trabajoso, no. Fácil, tampoco. Simple y sencillamente es llevar paso a paso hasta el final este tipo de trabajo. Si tienes dudas o preguntas puedes hacerlas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo
y trabaja tu plan.